Pero Jacob se enteró de que los hijos de Labán andaban diciendo: Jacob se ha ido apoderando de todo lo que pertenecía a nuestro padre, y se ha enriquecido a costa suya. También notó que Labán ya no lo trataba como antes. Entonces el Señor dijo a Jacob: Vuélvete a la tierra de tus padres, donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde estaba el rebaño y les dijo: Me he dado cuenta de que su padre ya no me trata como antes, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben muy bien que yo he trabajado para su padre Labán con todas mis fuerzas. No obstante, él me ha engañado, y me ha cambiado el salario muchas veces. Pero Dios no le ha permitido causarme ningún daño. Si él acordaba conmigo: los animales manchados serán tu salario. Todas las hembras tenían crías manchadas. Y si él acordaba: los animales rayados serán tu salario. Todas las hembras tenían crías rayadas. Así Dios le ha quitado el ganado al padre de ustedes, y me lo ha dado a mí. En cierta ocasión, durante la época en que los animales estaban en celo, tuve un sueño. En ese sueño veía que los chivos que cubrían a las cabras eran rayados, manchados o moteados. En ese mismo sueño, el ángel de Dios me llamó: Jacob. Y yo le respondí: Aquí estoy. Entonces él me dijo: Fíjate bien, y te darás cuenta de que todos los chivos que cubren a las cabras son rayados, manchados o moteados. Yo he visto todo lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste una piedra como monumento, y me hiciste una promesa. Vete ahora de esta tierra, y vuelve a la tierra de tus parientes. Raquel y Lea respondieron: Ya no tenemos ninguna parte ni herencia en la casa de nuestro padre. Al contrario, nos ha tratado como si fuéramos extranjeras. Nos ha vendido y se ha gastado todo lo que recibió por nosotras. Lo cierto es que toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre es nuestra y de nuestros hijos. Por eso, haz ahora todo lo que Dios te ha ordenado. Entonces Jacob se preparó, y montó a sus hijos y a sus esposas en los camellos. Puso en marcha todo su ganado, junto con todos los bienes que había acumulado en Padán Aram, y se dirigió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. Mientras Labán estaba ausente esquilando sus ovejas, Raquel aprovechó el momento para robarse los ídolos familiares. Fue así como Jacob engañó a Labán el arameo, y huyó sin decirle nada. Jacob se escapó con todo lo que tenía. Una vez que cruzó el río Éufrates, se encaminó hacia la región montañosa de Galaad. Al tercer día informaron a Labán que Jacob se había escapado. Entonces Labán reunió a sus parientes, y lo persiguió durante 7 días, hasta que lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero esa misma noche, Dios se apareció en un sueño a Labán, el arameo, y le dijo: Cuidado con amenazar a Jacob. Labán alcanzó a Jacob en los montes de Galaad, donde éste había acampado. También Labán acampó allí junto con sus parientes, y reclamó a Jacob: ¿Qué has hecho? Me has engañado y te has llevado a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra. ¿Por qué has huido en secreto, con engaños, y sin decirme nada? Yo te habría despedido con alegría y cantos al son de panderos y de arpa. Ni siquiera me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos. Te has comportado como un necio. Mi poder es más que suficiente para hacerles daño, pero anoche el Dios de tu padre me habló y me dijo: Cuidado con amenazar a Jacob. Ahora bien, entiendo que hayas querido irte porque añoras la casa de tu padre, pero ¿por qué me robaste mis dioses? Jacob respondió: La verdad es que tuve mucho miedo, porque pensé que podrías quitarme a tus hijas por la fuerza. Pero si encuentras tus dioses en poder de alguno de los que están aquí, tal persona no quedará con vida. Pongo a nuestros parientes como testigos. Busca lo que sea tuyo, y llévatelo. Pero Jacob no sabía que Raquel se había robado los ídolos de Labán. Entonces Labán entró en la tienda de campaña de Jacob, luego en la de Lea, y en la de las 2 criadas, pero no encontró lo que buscaba. Cuando salió de la tienda de Lea, entró en la de Raquel. Pero Raquel, luego de tomar los ídolos familiares y esconderlos bajo la montura del camello, se sentó sobre ellos.
Labán los buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Entonces Raquel dijo a su padre: «Por favor, no se enoje mi señor, si no puedo levantarme ante usted, pero es que estoy en mi período de menstruación». Labán buscó los ídolos familiares, pero no logró encontrarlos. Entonces Jacob se enojó con Labán, e indignado reclamó: «¿Qué crimen o pecado he cometido para que me acoses de esta manera? ¿Ya has registrado todas mis cosas, y acaso has encontrado algo que te pertenezca? Si algo has encontrado, ponlo aquí, frente a nuestros parientes, y que ellos determinen quién de los dos tiene la razón. Durante los 20 años que estuve contigo, nunca abortaron tus ovejas ni tus cabras, ni jamás me comí un carnero de tus rebaños. Nunca te traje un animal despedazado por las fieras, ya que yo mismo me hacía cargo de esa pérdida. Además, lo que se robaban de día o de noche, tú me lo reclamabas. De día me consumía el calor, de noche me moría de frío, y ni dormir podía. De los 20 años que estuve en tu casa, 14 te serví por tus 2 hijas y 6, por tu ganado, y cambiaste mi salario 10 veces. Si no hubiera estado conmigo el Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac, seguramente me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y entonces anoche me hizo justicia». Labán respondió a Jacob: «Estas mujeres son mis hijas, y estos muchachos son mis nietos. Mías también son las ovejas. Todo lo que ves me pertenece. Pero ¿qué podría hacerles ahora a mis hijas y a mis nietos? Hagamos un pacto tú y yo, y que ese pacto nos sirva como testimonio». Entonces Jacob tomó una piedra, la erigió como un monumento, y dijo a sus parientes: «Junten piedras». Ellos juntaron piedras, las amontonaron y comieron allí, junto al montón de piedras. A ese lugar Labán le puso por nombre Yegar Saduta, mientras que Jacob lo llamó Galaad. «Este montón de piedras», declaró Labán, «nos servirá de testimonio». Por eso se le llamó Galaad a ese lugar, y también se le llamó Mizpa, porque Labán juró: «Que el Señor nos vigile cuando ya estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas, o tomas otras mujeres que no sean ellas, recuerda que Dios es nuestro testigo, aunque no haya ningún otro testigo entre nosotros. Mira este montón de piedras, y el monumento que he levantado entre nosotros», señaló Labán. «Ambos serán testigos de que ni tú ni yo cruzaremos esta línea con el propósito de hacernos daño. Que el Dios de Abraham y el Dios de Nahor, el Dios de sus padres, juzgue entre nosotros». Entonces Jacob juró por el Dios conocido como el temor de Isaac, su padre. Luego ofreció un sacrificio en el monte, e invitó a sus parientes a participar en la comida. Después de que todos comieron, pasaron la noche allí. A la madrugada del día siguiente, Labán se levantó, besó y bendijo a sus nietos y a sus hijas, y regresó a su casa. Jacob también siguió su camino, pero unos ángeles de Dios salieron a su encuentro. Al verlos exclamó: «Este es el campamento de Dios». Por eso llamó a ese lugar Mayanayín. Luego Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú, que estaba en la tierra de Seir, en la región de Edom, y ordenó que le dijeran: «Mi señor Esaú, su siervo Jacob, nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo, y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos y esclavas. Le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor». Cuando los mensajeros regresaron, dijeron a Jacob: «Fuimos a hablar con su hermano Esaú, y ahora viene a su encuentro acompañado de 400 hombres». Jacob sintió miedo, y se angustió muchísimo. Por eso dividió en 2 grupos a la gente que lo acompañaba, y lo mismo hizo con las ovejas, las vacas y los camellos, pues pensó: «Si Esaú ataca a un grupo, el otro grupo podrá escapar». Entonces Jacob se puso a orar: «Señor, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis parientes, y que me harías prosperar. Realmente yo, tu siervo, no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado. Cuando crucé este río Jordán, no tenía más que mi bastón, pero ahora he llegado a formar 2 campamentos. Líbrame del poder de mi hermano Esaú,
pues tengo miedo de que venga a matarme a mí, y a las madres y a los niños. Tú mismo afirmaste que me harías prosperar, y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar, que no se puede contar. Jacob pasó la noche en aquel lugar, y de lo que tenía consigo escogió, como regalo para su hermano Esaú, 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 novillos, 20 asnas, y 10 asnos. Luego los puso a cargo de sus siervos, cada manada por separado, y dijo: Vayan adelante, pero dejen un buen espacio entre manada y manada. Entonces ordenó al que iba al frente: Cuando te encuentres con mi hermano Esaú, y te pregunte de quién eres, a dónde te diriges, y de quién es el ganado que llevas, contestarás: Es un regalo para usted, mi señor Esaú, que de sus ganados le manda su siervo Jacob. Además, él mismo viene detrás de nosotros. Jacob dio la misma orden al segundo y al tercer grupo, y a todos los demás que iban detrás del ganado. Les dijo: Cuando se encuentren con Esaú, le dirán todo esto y añadirán: Su siervo Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensaba: Lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero, y luego me presentaré ante él. Tal vez así me reciba bien. De esta manera los regalos lo precedieron, pero Jacob se quedó esa noche en el campamento. Aquella misma noche Jacob se levantó, tomó a sus 2 esposas, a sus 2 esclavas, a sus 11 hijos, y cruzó el río Jaboc. Una vez que lo habían cruzado, hizo pasar también todas sus posesiones, quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Cuando éste se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera, y ésta se le dislocó mientras luchaban. Entonces dijo: Suéltame, que ya está por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas. Respondió Jacob. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces le dijo: Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Y tú, cómo te llamas? Preguntó Jacob. Él respondió: ¿Por qué preguntas cómo me llamo? Y en ese mismo lugar lo bendijo. Jacob llamó a ese lugar Peniel, porque dijo: He visto a Dios cara a cara, y todavía sigo con vida. Cruzaba Jacob por el lugar llamado Peniel, cuando salió el sol. A causa de su cadera dislocada iba cojeando. Por esta razón, los israelitas no comen el tendón que está en la articulación de la cadera, porque a Jacob se le tocó en dicho tendón. Cuando Jacob alzó la vista, y vio que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel, y las 2 esclavas. Al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos, luego a Lea con sus hijos, y por último, a Raquel con José. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, postrándose en tierra 7 veces, mientras se iba acercando a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro, y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Luego Esaú alzó la vista, y al ver a las mujeres y a los niños preguntó: ¿Quiénes son estos que te acompañan? Son los hijos que Dios ha concedido a tu siervo, respondió Jacob. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se postraron ante Esaú. Luego, Lea y sus hijos hicieron lo mismo, y por último también se postraron José y Raquel. ¿Qué significan todas estas manadas que han salido a mi encuentro?, preguntó Esaú. Intentaba que me trataras bien, mi señor, contestó Jacob. Hermano mío, repuso Esaú, ya tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece. No, por favor, insistió Jacob. Si he logrado que me trates bien, acepta este presente que te ofrezco. Ya que me has recibido tan bien, ver tu rostro es como ver a Dios mismo. Acéptame el regalo que te he traído. Dios ha sido muy bueno conmigo, y tengo más de lo que necesito. Fue tanta la insistencia de Jacob que, finalmente, Esaú aceptó. Más tarde, Esaú le dijo: Sigamos nuestro viaje, yo te acompañaré. Pero Jacob se disculpó.
Mi hermano y señor debe saber que los niños son todavía muy débiles, y que las ovejas y las vacas acaban de tener cría, y debo cuidarlas. Si les exijo demasiado, en un solo día se me puede morir todo el rebaño. Es mejor que mi señor se adelante a su siervo, que yo seguiré al paso de la manada y de los niños, hasta que nos encontremos en Seir. Está bien, accedió Esaú. Pero permíteme dejarte algunos de mis hombres para que te acompañen. ¿Para qué te vas a molestar?, contestó Jacob. Lo importante es que me has tratado bien. Aquel mismo día, Esaú regresó a Seir. Jacob, en cambio, se fue hacia Sucot, y allí se hizo una casa para él, y cobertizos para su ganado. Por eso a ese lugar se le llamó Sucot. Cuando Jacob volvió de Padán Aram, llegó sano y salvo a la ciudad de Siquén, en Canaán, y acampó frente a ella. Luego, por 100 piezas de plata les compró una parcela a los hijos de Hamor, el padre de Siquén, y allí instaló su tienda de campaña. También construyó un altar, y lo llamó el Eloé Israel. En cierta ocasión Dina, la hija que Jacob tuvo con Lea, salió a visitar a las mujeres del lugar. Cuando la vio Siquén, que era hijo de Hamor el Hebeo, jefe del lugar, la agarró por la fuerza, se acostó con ella y la violó. Pero luego se enamoró de ella, y trató de ganarse su afecto. Entonces dijo a su padre: «Consígueme a esta muchacha para que sea mi esposa». Jacob se enteró de que Siquén había deshonrado a su hija Dina, pero como sus hijos estaban en el campo cuidando el ganado, no dijo nada hasta que ellos regresaron. Mientras tanto Hamor, el padre de Siquén, salió en busca de Jacob para hablar con él. Cuando los hijos de Jacob volvieron del campo, y se enteraron de lo sucedido, quedaron muy dolidos, y a la vez, llenos de ira. Siquén había cometido una ofensa muy grande contra Israel, al acostarse con su hija. Era algo que nunca debió haber hecho. Pero Hamor les dijo: «Mi hijo Siquén está enamorado de la hermana de ustedes. Por favor, permitan que ella se case con él. Háganse parientes nuestros. Intercambiemos nuestras hijas en casamiento. Así ustedes podrán vivir entre nosotros, y el país quedará a su disposición para que lo habiten, hagan negocios, y adquieran terrenos». Siquén, por su parte, dijo al padre y a los hermanos de Dina: «Si ustedes me hallan digno de su favor, yo les daré lo que me pidan. Pueden pedirme cuanta dote quieran, y exigirme muchos regalos, pero permitan que la muchacha se case conmigo». Sin embargo, por el hecho de que su hermana Dina había sido deshonrada, los hijos de Jacob respondieron con engaños a Siquén y a su padre Hamor. «Nosotros no podemos hacer algo así», les explicaron. «Sería una vergüenza para todos nosotros entregarle nuestra hermana a un hombre que no está circuncidado. Solo aceptaremos con esta condición: que todos los varones entre ustedes se circunciden para que sean como nosotros. Entonces, sí intercambiaremos nuestras hijas con las de ustedes en casamiento, y viviremos entre ustedes, y formaremos un solo pueblo. Pero si no aceptan nuestra condición de circuncidarse, nos llevaremos a nuestra hermana, y nos iremos de aquí». Hamor y Siquén estuvieron de acuerdo con la propuesta. Y tan enamorado estaba Siquén de la hija de Jacob, que no demoró en circuncidarse. Como Siquén era el hombre más respetado en la familia, su padre Hamor lo acompañó hasta la entrada de la ciudad, y allí hablaron con todos sus conciudadanos. Les dijeron: «Estos hombres se han portado como amigos. Dejen que se establezcan en nuestro país, y que lleven a cabo sus negocios aquí, ya que hay suficiente espacio para ellos. Además, nosotros nos podremos casar con sus hijas, y ellos con las nuestras. Pero ellos aceptan quedarse entre nosotros, y formar un solo pueblo, con una sola condición: que todos nuestros varones se circunciden, como lo hacen ellos. Aceptemos su condición, para que se queden a vivir entre nosotros. De esta manera su ganado, sus propiedades, y todos sus animales serán nuestros». Todos los que se reunían a la entrada de la ciudad estuvieron de acuerdo con Hamor y con su hijo Siquén. Y fue así como todos los varones fueron circuncidados. Al tercer día, cuando los varones todavía estaban muy adoloridos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, empuñaron cada uno su espada, y fueron a la ciudad,
donde los varones se encontraban desprevenidos, y los mataron a todos. También mataron a filo de espada a Hamor, y a su hijo Siquén, sacaron a Dina de la casa de Siquén, y se retiraron. Luego los otros hijos de Jacob llegaron, y pasando sobre los cadáveres, saquearon la ciudad en venganza por la deshonra que había sufrido su hermana. Se apropiaron de sus ovejas, vacas y asnos, y de todo lo que había en la ciudad y en el campo. Se llevaron todos sus bienes, sus hijos, sus mujeres, y saquearon todo lo que encontraron en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y Leví: me han provocado un problema muy serio. De ahora en adelante los cananeos y fereceos, habitantes de este lugar, me van a odiar. Si ellos se unen contra mí y me atacan, me matarán a mí y a toda mi familia, pues cuento con muy pocos hombres. Pero ellos replicaron: ¿acaso podíamos dejar que él tratara a nuestra hermana como a una prostituta?